Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos a un capítulo más de Teolos Podcast. Y el día de hoy, dándole continuidad a nuestra nueva serie enfocada en la Cristología de Mateo, queremos avanzar hacia el capítulo número 2. El día de hoy, pues nos acompañan mis hermanos Antonio Sandoval y Mario Saucedo, con los que estaremos abordando nuevamente otra serie en este podcast. Entonces, antes de iniciar con el capítulo 2 que se va a enfocar en la enseñanza y poder de Jesús, me gustaría hacer una remembranza del capítulo anterior. Queriendo iniciar con esto, me gustaría recordar que en el capítulo anterior se habló de el objetivo de el Evangelio de Mateo, el cual era dejar en claro al pueblo judío que Jesús es el Mesías y el rey prometido del linaje escogido de David. Entonces, en el capítulo anterior abordamos este tema y hablamos no muy a detalle sobre este aspecto y también comentamos que al igual que él viene del linaje de la realeza, también cumplió ciertas profecías que profundizaremos un poco en este capítulo, profecías mesiánicas. Todo con el enfoque de querer mostrar que hay una perspectiva judía con la cual se escribió este evangelio. Entonces, sabiendo esto, no sé si quieran complementar con algo más, compañeros, o qué les parece. Sí, de hecho, recordando un poco con el tema de la exhortación eh, que se hizo a nuestros hermanos oyentes, que no hay que descuidar el tema del estudio del Antiguo Testamento, más que nada porque vemos referencias tan explícitas e implícitas en todo el Evangelio de Mateo. Entonces, vemos que es necesario tomar muy en serio nuestro estudio del Antiguo Testamento porque nos damos cuenta que podemos encontrar muchas evidencias sobre Jesús cumpliendo las profecías de ser el Mesías venidero. Y esto es lo que nos muestra o nos quiere evidenciar más bien Mateo, bueno, más bien evidenciando a los judíos que estaban empezando todo este rollo, ¿no? Y lo que empieza Mateo, empieza con el libro de la genealogía. Curiosamente, así empieza. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y toca dos puntos interesantes porque dice, hijo de David e hijo de Abraham, donde surgen los dos pactos más mencionados en toda la Biblia. Vemos que hay muchos pactos en todo el Antiguo Testamento, pero para el judío los que más resaltan son el pacto abrámico y el pacto davídico. Vemos que en el libro de Mateo se hacen múltiples referencias a Jesús como el hijo de David. Claro, sabemos que José también venía de la descendencia de David, también María. Vemos que hay muchas personas que vinieron de la descendencia de David, pero ¿por qué a Jesús se le da el título hijo de David? Porque hay una simiente prometida, quien establecería el reino por siempre. Entonces, lo interesante es que también el nombre de David, Mateo le da una importancia todavía más fuerte para el judío a través de la descripción de la genealogía de Jesucristo. A diferencia de Lucas, que empieza, bueno, más bien termina con hijo de Adán, hijo de Dios. Termina en esa parte y aquí empieza con Abraham. No empieza de Dios, Adán, nada de eso. Empieza con Abraham. Se saltan muchas personas. Entonces, quisiera nomás hacer una pequeña referencia. Vemos que empieza el versículo 2 diciendo, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Y empieza a hacer toda la descripción. Y luego dice, al final en el versículo 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vemos que Mateo le da un énfasis muy fuerte. Para nosotros como, ahora sí que para el mexicano actual, decimos, ¿y esto a mí qué tiene que ver? ¿No? O sea, el 14, ¿qué quiere decir? Pero para el judío es importante, porque investigando un poco, nos dimos cuenta que, o sea, 14 es el valor numérico para el nombre de David en hebreo.
mostrando la importancia del hijo de David a través de toda la genealogía. Entonces vemos desde el primer versículo que dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces quiere demostrar Mateo que Jesús es la simiente prometida de Abraham y la simiente prometida de David. ¿Cómo ven? Sí, como tocas, ¿no? De que cómo un mexicano podría toparse con esto, cómo podría leer el libro de Mateo. Creo que muchos recién convertidos, muchas personas que comienzan caminando en el cristianismo, su primer libro o es Génesis o es Mateo. Ahí está, ¿no? Como muchas personas o pastores impulsan a que los nuevos lectores de la Biblia comiencen con el Nuevo Testamento, pues termina siendo entonces Mateo el libro más leído probablemente de muchas personas, ¿no? El problema que se encuentra aquí es que normalmente uno no va a entender o no se va a poder, no va a poder comprender cómo está esto que 14 aquí con 14 acá y otros 14 acá. Uno puede llegar a pensar que realmente, literalmente ese es el árbol genealógico. Y no quiero que se malentienda, pero es que sí y no. Sí es la línea de Jesús hasta Abraham, pero Mateo se brincó a mucha gente. Probablemente Mateo mencionó a los más populares o a los reyes más predominantes o a las personas más predominantes en esos momentos, al grado de que solamente escoge a 14, ya por lo que dijo Mario, de que es la palabra o el nombre de David, pero la selección es por aparentemente algo importante con cada persona y que quede claro, no son todos, falta mucha gente entre en medio entre cada persona. Lo podemos contrastar con lo que nos enseña Lucas en su evangelio, que más o menos nos está mencionando a unas 77 personas. Es un número muy, muy grande a comparación de Mateo. Ahora, si literalmente tomáramos cada persona como los directos de Jesús, estaríamos acortando el tiempo de la historia como a la mitad. Nos faltarían muchos años. No, no concuerda, pues. Entonces, esto es para que cuando alguien lea este árbol genealógico que Mateo describe, es para que lo veas como un árbol genealógico temático, expositivo en el aspecto de que quiere mostrar que Jesús es tanto hijo de Abraham, tanto hijo de David, y que por su árbol merece tener es el título del Mesías, pero apenas es la primera evidencia. Ahora faltan ver ciertas cosas, ciertas actividades que va a tener que cumplir Jesús para que cumpla con todas las profecías, pero hablando exclusivamente de su nacimiento y con su ascendencia, lo está cumpliendo. Sí, y para finalizar ese punto, pues nada más me gustaría hacer la mención de que hay diferencias, ¿no? Entre la genealogía que se muestra en Mateo y la que se muestra en Lucas. Unos creen, los más estudiosos creen que pueda que una se trate de el linaje de José y otro que se trate del linaje o la ascendencia de María. Al final, todo esto nos tiene que llevar a que, pues verdaderamente Jesús procede de un linaje real. Tiene, pues, sangre azul, por así decirlo. Hay varias menciones en la Biblia también en las cuales se le llama a él hijo de David, haciendo alusión o haciendo referencia a que verdaderamente él procede de un linaje real. Si leemos los evangelios, al menos enfocados en Mateo, nos daremos cuenta también que multitudes de judíos siempre le decían hijo de David. No hay uno en específico que le dijera, hijo de David, sino que los judíos conglomerados le decían hijo de David. Y los que más repiten eh, este nombre para él o este título son los enfermos, las personas que estaban en situaciones deplorables. ¿No? Hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ayúdame, sálvame.
Y podemos darnos cuenta ahí de que verdaderamente la gente le estaba dando ese título porque sabían que solamente el hijo de David vendría a ser el Mesías prometido y vendría a hacer todas las obras que él pudo lograr en aquel entonces. Una mención que me gustaría hacer se encuentra en Zacarías 9:9, que dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía mesiánica, porque lo es, la abordaremos un poquito más y veremos cómo en Mateo se menciona esto, se cumple esta profecía, más, y lo hablaremos un poquito más a fondo, pero me gustaría hacer esta mención como dato curioso, porque también en Primera de Reyes, el capítulo 1, versículos del 33 en adelante, cuando se presenta a Salomón como el rey de Israel, él también viene montado sobre una mula, la mula de David, cuando se le presenta como el rey legítimo de Israel, ¿no? Entonces, nada más para dejar esto como un dato curioso y poder dar concluida esta parte sobre la genealogía de Jesús, el cómo hay este paralelismo referente a un rey del Antiguo Testamento y al rey definitivo del Nuevo Testamento. Ahora, no quiero que nos malentiendan, ¿no? No es con el simple hecho de que Jesús es de la descendencia de David, ya con eso él es el Mesías, ya con eso es el rey de los judíos. No, no, no. Tiene que cumplir muchas otras cosas. Por eso se hace mucha alusión a los cumplimientos que hizo Jesús en vida, en muerte, en todo. Eh, Después, Mateo comienza a decir que hay una alusión a Isaías, a que Jesús tendría que ser llamado Emanuel, porque él también tiene que cumplir esta profecía, que él tiene que nacer en una ciudad muy pequeña que es la ciudad de Belén. Él, aparte, después de haber nacido, tiene que haberse ido en su niñez a Egipto. Ahora, estas cosas no las cumplió directamente Jesús, por así decirlo. Y no quiero que se malentienda, esto suena medio raro. Y es que a lo que me refiero es que el bebé no dijo, oye, quiero nacer en tal lugar. No, simplemente nació en tal ciudad. El bebé no le dijo a sus papás, oigan, llévenme a Egipto porque ocupo cumplir la profecía. No, no, tampoco. Más bien, personas y eventos que rodearon a la familia de José y María llevaron a la familia a tomar decisiones en que hubo un empadronamiento, o sea, tenían que levantar un censo para pagar impuestos a los romanos, pues tuvieron que ir a Belén. Dios controla el tiempo y las situaciones de todo. Dios planeó que César Augusto levantara un censo en el año en que iba a parir María y el momento indicado para que ellos caminaran a Belén y en Belén naciera el Mesías. Y, y eso nos habla también de pues que Dios es soberano y tiene el completo control de todo, porque no solamente cumple esa profecía, sino que cumple otras tantas más que se le denominan profecías mesiánicas. Y voy a mencionar algunas que podemos encontrar en el Viejo Testamento y cómo el Nuevo Testamento las valida por parte de Jesús. La primera es, como comentaba Antonio, el Mesías nacerá en Belén. Esto se encuentra en Miqueas 5:2. No voy a leer todos los textos porque pues nos tomaría mucho tiempo en realidad, ¿no? Pero la cita ahí está, en Miqueas 5:2 se habla de que el Mesías prometido habría de nacer en Belén. En Mateo 2:1 se hace mención de esto, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Entonces, Dios planificó todo de tal manera para que la primera profecía se cumpliera en vida de Jesús. La segunda la encontramos en Isaías 7:14. El Mesías nacería de una joven virgen. Recordemos que la palabra en hebreo para virgen ahí significaba una mujer que estaba en edad para el matrimonio y que normalmente pues era virgen, que vendría a ser la misma madre de Jesús, María.
El siguiente se encuentra en Deuteronomio 18, versículos del 18 al 19, que dice, el Mesías tendría autoridad profética solo comparable a la de Moisés. Esto, esto se ve enfocado o se ve ya más aterrizado en el segundo sermón de Pedro en Hechos 3, versículos del 11 al 26, en los que enfatiza que Jesús es el que tenía autoridad por encima de Moisés. La siguiente profecía que podemos encontrar sería, el Mesías sería la luz para los gentiles, Isaías 49, versículos del 6 al 7, que esto se encuentra evidenciado en Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 19. La siguiente es, el Mesías moriría según Salmos 22, versículos 14, 16 al 18. Esto se ve cumplido en Mateo 25, en donde podemos ver cómo Jesús es entregado y muere, ¿no? La siguiente es, el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata, que se encuentra en Zacarías 11:11. Y esto se ve cumplido en Mateo 27:3. La siguiente pues profecía sería, el Mesías tendría un mensajero que prepara el camino delante de él, que se encuentra en Malaquías 3:1, el cual da evidencia a Mateo en el capítulo 11, versículos del 7 al 11. Y en Mateo 3 habla de Juan el Bautista, habla Juan el Bautista como que Jesús es superior a él. Entonces, como estas hay muchas profecías mesiánicas que Jesús cumplió, también está la del que fue maldito en un madero y que el Mesías habría de mostrar señales a los gentiles y demás. Pero todas estas profecías, si hacemos un recuento de todas y cada una de ellas y las enlistamos, nos daremos cuenta que en los diversos registros de Jesús por parte de la Biblia, Él los cumplió. Entonces, sería muy impresionante y poco creíble o nada creíble decir que puede haber una persona fuera de Él que pudo haber cumplido todo esto al pie de la letra. De hecho, me llama la atención precisamente eso que tocas y haciendo eco de lo que decía Antonio con el tema del nacimiento virginal, el lugar de nacimiento, de dónde llamó Dios a traer a su hijo Jesús, ahora sí como no, de Egipto llamé a mi hijo. Está interesante porque, por ejemplo, cuando vemos las demás profecías más adelante en el libro de Mateo, que por ejemplo que Jesús montó a un pequeño asno, y en otros pasajes donde vemos que Jesús, él intencionalmente lleva a cabo ciertas acciones en cumplimiento a la profecía, lo más interesante son estos pasajes que Jesús, él en su persona, por así decirlo, que él pudiera provocar para generar este cumplimiento, no podía. Era únicamente cuestiones externas y es lo que hace más precioso este tema del cumplimiento de, de estas profecías. Por poner el puro ejemplo, el nacimiento virginal. Cuando dice aquí en Isaías 7:14, dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Aquí la primera pregunta es, ¿cómo una virgen va a concebir a un pequeño bebé si es virgen? Yo me pongo, se me pongo a pensar como el judío, veo ese pasaje, digo, ¿cómo es posible que una mujer conciba sin conocer varón? No es posible. Entonces, vemos interesante porque vemos que el Padre es soberano en absolutamente toda la creación y me pongo a pensar, por ejemplo, cuando dice Pedro, más adelante en sus cartas, que los profetas tenían esto, pero decían, se preguntaban cómo iba a acontecer esto, quién iba a ser, quién iba a cumplir estas cosas, las especificaciones. Yo me pongo a pensar, o sea, veo estos pasajes y es cómo se van a cumplir, cómo el Mesías va a surgir de una virgen. Si primero tiene que haber una unión sexual para que precisamente la mujer conciba. Y aquí estamos dándonos cuenta que Dios, cómo cumple estas profecías y que Jesús es Emanuel. Ahora, otro punto interesante es que también inclusive Herodes sabía que
este hijo o este niño iba a ser rey. Porque, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2 dice, cuando vienen los magos, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Todavía no estaba reinando, pero ya se sabía que él iba a ser el rey de los judíos. Y dice, ¿qué ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Es interesante porque vemos que ahora sí que el Cristo es equivalente a Mesías. Entonces, aquí está preguntando Herodes sobre, oye, ¿quién es este? Bueno, más bien está preguntando, ¿dónde van a ser este Mesías? Ya de alguna forma tenía un poco de conocimiento sabiendo que el Mesías iba a ser un rey. Entonces empieza a indagar más en estas profecías judías, porque él es un gentil. Él es un gentil, ahora sí que él no conoce este tipo de temas, pero vemos que Herodes se turba, o sea, hay una preocupación en él. Yo imagino que es, oye, ya nació el que me va a tumbar el trono. Entonces se pone a investigar con los expertos y le dicen, van a ser en Belén. Entonces vemos aquí que desde un principio el niño Jesús ya se le atribuye el título de, más bien, bueno, sí, el título de realeza. Entonces el tema del nacimiento virginal es uno de los acontecimientos o profecías que Jesús, él intencionalmente, a diferencia de los otros, como el tema del asno y demás, él no podía cumplir a decisión propia. Era un acto sobrenatural que únicamente Dios podía cumplir para dar validación de la persona de Jesús como el Mesías prometido y el Rey, que tanto insiste Mateo en ancianos en su carta. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si ahora nos vamos al área de cuando Jesús ya es un poquito más adulto, ¿no? Vámonos al ministerio de Jesús. Ya, ahora sí que ya dedicamos varios minutos a evidenciar que el nacimiento de Jesús y que todo lo que rodea a ese tema, pues, es difícil de igualar, ¿no? Más bien, es imposible. Entonces, ahora, eh, en el ministerio de Jesús, no es simplemente que él fue el buen maestro y una persona que dispersaba a todos lados amor. Juntamente en su ministerio hay cumplimiento del Antiguo Testamento. Sus milagros, sus enseñanzas, cada detalle que él hacía estaba intencionado. No había algo que él hiciese espontáneamente. Todo estaba de cierta manera premeditado en la mente de Dios. Como mera enseñanzas que nos van apuntando al Antiguo Testamento, hicimos un breve comentario la semana pasada que cuando Jesús se sube al monte en el capítulo 5, un judío lo relaciona automáticamente con Moisés subiendo al monte Sinaí para escuchar de la palabra, ahora sí que de la misma voz de Dios, cómo es la ley. En Mateo 5 se utiliza la figura de que Jesús subió al monte, pero ahora no escucha la voz de Dios, sino que la voz de Dios es Él. Él es el que entrega ahora esta ley. También vemos que las parábolas, las cuales hay muchas que hay personas que no comprenden del todo, que tratan de sacar en contexto, pero tengamos cuidado, las parábolas también tienen un propósito. Los mismos autores nos mencionan los propósitos. Mateo nos dice el propósito, que es para cumplir un salmo. El salmo, ¿cuál? El 78, versículo 2. Es para que aquellos que escuchan las enseñanzas de Dios no las entiendan para que no crean. Así de duro es el mensaje. Hay tantas alusiones directas e indirectas que Jesús durante su ministerio está diciendo, yo soy el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y de hecho, otro tema interesante, ahí precisamente el tema de las enseñanzas, como decías tú, Antonio, cuando Jesús sube al monte y empieza a explicar, haciendo una clara referencia a Moisés, que él baja las palabras, ahora sí que la ley que Dios le dio al pueblo, ahora Jesús está básicamente bajando la ley, pero no a través de un mediador. Él mismo, Dios encarnado, entrega esta ley, pero no una ley nueva.
Y es lo que aclara Jesús más adelante, que dice, yo no quiero aclararles, yo no vengo a abrogar la ley, no vengo a nulificarla, no vengo a quitarla, ni nada, vengo a cumplirla. Y lo que pasa en el Sermón del Monte es que Jesús se pone a explicar la esencia y el propósito de la ley. Porque mucha gente, o sea, Jesús empieza clarificando y corrigiendo muchas ideas que los fariseos les habían dado a los judíos y que lo habían dejado nomás como dice uno de los mandamientos, ¿no? Que dice, no matarás. Y muchos de los fariseos lo pudieron haber dejado ahí. Ah, no haces. Pero Jesús lo lleva a la esencia, empieza a explicar en sí qué se entiende por ese mandamiento y se va por diferentes porciones y empieza a explicar la esencia de la ley. Y otro de los temas interesantes con el tema de sus enseñanzas es que Jesús, uno de los temas centrales que creo que muchos cristianos no les gusta hablar, es que Jesús fue quien enfatizó más en toda la Biblia sobre el tema del infierno. Vemos tantas referencias de Jesús sobre el lloro y el crujir de dientes. Vemos tantas referencias al juicio que va a venir. Vemos también, por ejemplo, también el tema de su segunda venida, que es un hecho incontrovertible, independientemente de la posición que pueda profesar uno, pero es un hecho incontrovertible que Jesús profetizó que volvería a esta tierra, pero ahora en juicio. Entonces vemos que las enseñanzas más fuertes que tuvo Jesús aquí, sí, fue el reino y que busquemos su reino, pero también fue el tema de juicio y que hay un infierno. Y creo que los cristianos confundimos tanto esto porque el puro evangelio de Mateo, ahora sí, como decía Antonio la vez pasada, que es el primer, cuando empieza un cristiano en su caminar en la fe, cuando dice, empieza en el Nuevo Testamento, empezamos con Mateo. Irónicamente, todo cristiano cuando ve a Jesús siempre piensa a ver a Jesús como una persona sentimentalista, amor y paz y todo eso. Pero lo que olvidan es que Jesús, y en puro Mateo podemos encontrar esto, que enfatizó tanto de que existe un infierno y de que huyan de la ira venidera y de que no se preocupen por quien mata el cuerpo, sino por quien puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Jesús enfatizó tanto esta doctrina y es una de las enseñanzas que creo que Jesús quiso dejar muy en claro. Hay una vida después de esta y no solamente hay una vida después de esta. ¿A dónde te vas a ir? ¿Vas a ir a vida eterna, con un cuerpo glorificado, a estar con el Padre? ¿O vas a ir en tu segunda vida a juicio? Entonces, está interesante porque vemos que y tiene correlación con su primer sermón, que es la esencia de la ley, que nadie puede cumplir, esta es la esencia de la ley, esto es lo que significa la ley, y ustedes no la pueden cumplir, todos están bajo juicio, todos están condenados, pero yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, es uno de los temas que, en resumen, se puede sintetizar en que el mensaje de Jesús fue el Evangelio. Parece que se nos trabó aquí un poco Alonso, pero bueno, continuando, hay una parte también muy, muy importante, es que Jesús en sus mismos milagros también va para anunciar el Antiguo Testamento. Y por decir, el primer milagro en Mateo, Jesús sana a un leproso. Si tú no tienes idea en contexto judío, qué está pasando, no has leído la ley, o sea, el Pentateuco, y no entiendes qué pasa con un leproso, no tiene tanto impacto para ti. Pero como breve resumen, cuando alguien estaba enfermo de la lepra, tenía que gritar cuando miraba a alguien de lejos y gritar leproso, 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 porque era tan infecciosa esa enfermedad. Es más bien, todavía no está erradicada, todavía existe esa enfermedad. Es tan infecciosa que cuando se toca a alguien, es fácil de contagiar. Entonces, es impactante que Jesús tocase a alguien. Sí, entonces
ese es uno de los tantos milagros que hizo, ¿no? El querer poder ir y sanar a un leproso, el tener la potestad para hacerlo, porque para el pueblo judío, un leproso es, si vemos el Antiguo Testamento, es de, tienes lepra, aíslate, ¿no? Aíslate hasta que el sacerdote te pueda ver y de fe de que verdaderamente ya no avanzó tu lepra, ya no hay problema contigo y puedes ahora sí que volver a la sociedad. Entonces, podemos dirigir todo esto a lo siguiente, y es que el ministerio de Jesús se enfocó en mostrar a través de milagros al pueblo judío que él era el Mesías e hizo diversos milagros a diversos tipos de personas, pero el pueblo judío no quiso aceptarlo a él como ese Mesías. Entonces podemos entender ahí que la piedra que desecharon los constructores la vinieron a tomar los gentiles que vendríamos a entrar nosotros a ese campo, ¿no? Los judíos rechazaron el Mesías y lo crucificaron, al igual que en los profetas en el Antiguo Testamento. Pero nosotros, los gentiles, gracias a su sacrificio, ahora tenemos acceso a Él y obviamente al Padre. Entonces, si hubiera que llegar a una conclusión al ver todo este panorama de la obra, el poder de Jesús, es que todo esto nos sirve para darnos cuenta de la dureza del pueblo judío en aquel entonces y aún ahora, y de la misericordia de Dios para no solamente abstenerse al que antiguamente fue únicamente su pueblo santo, sino que cumplió su promesa de querer llegar a todas las naciones y buscar la redención de todo hombre, de toda lengua. Entonces me gustaría concluir solamente con ese pensamiento. Sí, y de hecho, o sea, haciendo eco también de lo que decía Antonio, o sea, cómo, por ejemplo, el primer sermón de Jesús registrado aquí es el Sermón del Monte, haciendo referencia a la ley, a Moisés y ahora sí que todo este tema de la ley, ¿no? Luego vemos el primer milagro registrado aquí en Mateo, que es la sanación de un leproso, lo que significaba para el judío, que era, ahora sí que equiparaban el pecado con la lepra, ¿no? De que, y Jesús aquí demuestra con este milagro que él no solamente limpia, no la enfermedad, sino que él nos limpia del pecado, que él es quien él a través de este milagro, de forma visible, está queriendo demostrar al judío, yo soy quien los limpia del pecado. Ahora también vemos, por ejemplo, el segundo milagro registrado, Jesús sanando a un gentil. Hay algo interesante que con los judíos, de alguna forma, por así decirlo, menospreciaban bastante a los gentiles, sobre todo por el contexto en el que vivieron de los romanos. Y eso es lo interesante porque vemos que a quien sana Jesús es al siervo o al criado de un centurión, de un romano. Viendo los judíos que estaban siendo tan oprimidos y que un gentil estuviera rompiendo bueno, que estuviera ahora sí que metiendo demasiado yugo al judío, era como, ¿cómo es posible que Jesús estuviera sanando a alguien así? Entonces, para no ahondar mucho en esto, o sea, vemos que, o sea, Jesús está rompiendo paradigmas para el judío aquí, demostrando que Jesús es quien limpia del pecado y quien va a incluir en el reino a gentiles en este nuevo reinado. Y por último, ya para terminar este estudio de Mateo, el próximo episodio vamos a hablar sobre Marcos y solamente para recordar y enfatizar totalmente la idea de Mateo. Jesús viene a cumplir el Antiguo Testamento. Por ende, nosotros tenemos que buscar también estudiar el Antiguo Testamento y no tomarlo a la ligera, sino que es palabra de Dios y estamos mandados a estudiarla. Bueno, con esto concluimos. Que el Señor les bendiga.